De dificultades, necesito recordarme de dificultades a milagros. Antes de empezar este mensaje, voy a dar un testimonio poco fuerte. Traje tissues en dado caso. Mi hijo mayor, me doy cuenta a una edad de adolescente, después de high school, después de que ya había pasado high school, de que es gay y practica el lesbianismo. No nada más que es gay, sino que también abusa de drogas pesadas y es adicto al punto que tiene que robar a su familia, a sus seres queridos, para mantener el vicio. Disculpen, habíamos pasado la ofrenda, ¿verdad? Ok, gracias. Mi hijo está en una situación que parece que no tiene remedio. Es una situación bien difícil. Perdónenme, me desconectó aquí algo. Y nosotros estamos agobiados, su mamá y yo estamos agobiados porque nos sentimos vulnerables, no tenemos manera de ayudarle. Es algo bien difícil, porque cuando son las drogas pesadas como es el fentanyl y también que es el opioid, es bien duro cuando se agarra de una persona, es bien difícil. No sé si aquí haya alguien y me parece que puede ser que posible que sí, que haya tenido esa experiencia con sus hijos. Es bien duro toparse con esa situación porque pues el demonio los tiene bien arraigados, bien agarrados. Ahora, aparte de eso, la vida que llevaba de detestación hacia Dios. En el caso de mi hijo, se lo estaban consumiendo las drogas y la vida perversa que tenía. Yo oraba todos los días por mi familia, especialmente por mi hijo, pero no había resultado. Hubo un tiempo en que perdía la fe, cuestionaba a Dios, tenía dudas, incertidumbre, aún siendo cristiano. Era muy difícil. Me quejaba de Dios porque estaba bien vulnerable, no había nada que yo hiciera. No sabía qué hacer, buscábamos ayuda profesional, sin resultado porque mi hijo se nos perdía, se nos iba por semanas, por meses, no sabíamos de él. Nosotros estábamos en una desesperación, una ansiedad y nos destrozaba en la situación que se encontraba mi hijo. Yo seguía buscando y pidiéndole a Dios por mi hijo. Por largos tiempos no sabíamos de él. Le llamaba, le mandaba textos diciéndole que lo amaba mucho y que quería ayudarlo si me dejaba. Pero cuando hacía contacto con nosotros, solamente era para pedir dinero para seguir con su vicio. Varias veces fue encarcelado por robar. Su madre y yo sentíamos cierto alivio porque sabíamos que allí no estaría usando drogas. Al menos para mí también era la oportunidad para poder comunicarme con él más que nunca, que en otros tiempos. Cada vez que lo visitaba le hablaba de cómo Jesús me cambió a mí, pero él se burlaba y me decía que yo era un holy roller. Tanto iba yo con Dios en oración hasta que un día me abrió los ojos mientras oraba. Me dijo, tu hijo tiene problemas, pero tú tienes la solución, pero no sabes cómo usarla. Me dio de la escritura de Corintios acerca del amor, donde dice en Corintios 13:13 nos dice, y ahora permanecen la fe. ¿Qué me estaba faltando a mí?
la fe, la esperanza. ¿Qué me estaba faltando a mí? La esperanza y el amor. ¿Me estaba faltando el amor para mi hijo? Sí, sí. Y también me dio la escritura, y ahorita les voy a explicar acerca del amor. La escritura de 3, 16, 17. Porque de tal manera amó, esa palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Allí empezó la solución. El amor, el que yo le daba, el amor que yo le daba, era mi propio amor de padre biológico. Era mi amor para mi hijo, mi propio amor biológico. No era el amor que Cristo, por el cual Cristo murió por cada uno de nosotros. No, yo no recibí ese amor de Cristo en mi corazón, en mi alma, para yo dárselo a mi hijo que tanto lo necesitaba. En otras palabras, mi amor y el amor nuestro, cuando es de nuestras carnes, el efecto es temporal y no sirve para el propósito de Dios. No quiero confundirlos, no quiero confundirlos en absoluto. Nosotros amamos a otras personas, pero muchas de las veces es el amor de nosotros hacia ellos, no el amor de Dios a través de nosotros. Y eso es donde nos falta a nosotros conocimiento. En cuanto a mi oración, empiezo a pedirle a Dios Padre, después de que me di cuenta, que arrancara mi carne, que hiciera su voluntad y pusiera su amor en mí. Cuando dejé de quejarme contra Dios, sentí un cambio en mí. Empecé a experimentar una transformación y una renovación y una fe nueva, restauración y esperanza. Podía ver a mi hijo como Dios lo ve en su vida pecaminosa. Visité a mi hijo en prisión y tuve la oportunidad de amarlo con el amor que Dios me había dado en mí, para él. Y tuve la oportunidad de amarlo de esa manera. No diciéndole nada a mi hijo de ese amor que estaba brotando de mí. No le dije nada esa vez. Nomás lo dejé porque, como les comentaba, se burlaba y me rechazaba. No quise eso. Dije, que se quede el amor de Dios y Dios haga su obra. Dios me dio a conocer, la siguiente semana que fue a visitarlo, Dios me dio a conocer un cambio en mi hijo. Oh, aleluya. Mi hijo me dijo que él detesta lo que practicaba. No quería seguir de esa manera, quería cambiar, pero le era imposible. Ahí empezó la esperanza, porque mi hijo reconoció su pecado. Allí, cuando reconocemos nuestro pecado, ahí empieza nuestra esperanza de salvación. Al estar libre y con el paso del tiempo, mi hijo continuó con su vida perversa y las drogas, pero no con el mismo entusiasmo de antes. Me platicaba que empezaba a leer la Biblia, pero no falta el enemigo. Empezó su obra nuevamente en mi hijo, y esta vez un poquito más agresiva que antes. No un poquito más agresiva, bastante más agresiva que antes. Al punto que un domingo, aquí en esta iglesia, cuando estábamos en adoración, me llamó mi hijo diciendo que iba a terminar con su vida, porque esa sería la única salida. Y me colgó. Ya no pude conectarme con él, ni textos, ni nada. Entré, estábamos en adoración, me hinqué aquí. Todo el tiempo, apenas estaba empezando la adoración, todo el tiempo que tuvo la adoración, ahí estuve hincado yo.
pidiéndole a Dios. Oh. Esa oración que yo hice y muchas otras, Dios las ha contestado. Mi hijo lleva 3 años limpio de drogas y de la vida que practicaba. Y le sirve a Dios, ayudando a otros con el mismo abuso de drogas. Él conduce juntas en un centro de rehabilitación en la Isla del Padre, usando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Perdón. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. Es necesario. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y nuestro libertador. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder divino. A ti y a mí quiere enseñarnos ese poder divino para enfrentar y superar todas las crisis. Todo lo que venga lo podemos superar. En nuestro camino enfrentamos desiertos que debemos superar. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 15:22. Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto de Shur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin tomar agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, soledad, peligro y adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos y pasar por el desierto era parte del camino. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasó mi hijo, por lo que pasamos la familia, eso es parte del camino. Es parte del camino. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza, desarrollaría su fe e intimidad con el Señor, conociera a Dios proveedor y todopoderoso aún en las circunstancias difíciles. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Shur. Y la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared o muro. Entonces, esto es algo que hay que superar. Tenían al frente una prueba de fe. Eso es exactamente lo que yo tenía. Tenía una prueba de fe. 3 días sin hallar agua fácilmente es una situación que puede producir cuestionarse, dudas y incertidumbre. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración, cuando empezamos a murmurar, a quejarnos de Dios Padre. Pues esta murmuración hace más amargo el camino. Nos dice la Biblia en Éxodo 15, 23, 24. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor. Ante una situación amarga, ellos murmuraban. Yo murmuraba en contra de Dios. Para mí, el saber que mi hijo era gay, yo siendo una persona de tanto machismo en ese tiempo, y conocer, para mí era un agua amarga.
No podía aceptarlo, no había manera. Pero yo no soy Dios. Y en ese momento Dios no estaba en mi corazón. Debemos considerar que ellos acababan de tener una gran victoria al ver uno de los más grandes milagros de las Escrituras. Estamos hablando de los hebreos. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército de Faraón. Lamentablemente la Escritura nos enseña que fue la continua queja. No permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. ¿Cuántos años se la pasaron en el desierto? 40 años. Quiere decir que 40 años se la pasaron quejándose. Me acuerdo que decían que dónde estaban los melones y los pepinos. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo. Escuchen esto. Sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios y su voluntad. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo 15:25, entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatus y ordenanzas y los puso a prueba. Debemos también tener en cuenta varias cosas muy importantes aquí. Primero, ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Textualmente, ¿qué dice la Escritura? Moisés clamó a Jehová. Y en esto es lo correcto. Es lo que debemos hacer ante la adversidad. No gastes tu fuerza quejándote. Invierte tus energías buscando a Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer. Esto nos recuerda que es en la presencia de Dios en donde viene la revelación, la manifestación y dirección para sortear nuestras adversidades y las dificultades. Número 2, es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia nos dice, y las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestras vidas. Con cierta frecuencia lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios y encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. ¿Se dan cuenta? Que lo amargo de la vida esconde los sabores dulces de la vida. ¿Qué les acabo de decir? Que para mí era un trago amargo el saber que mi hijo era gay. Y allí, en esa amargura, estaba escondido lo dulce que Dios quería para cada uno de nosotros, para mí y para cada uno de nosotros. Es importante también tener en cuenta que aquí la Biblia nos dice, y allí los probó. Dios nos prueba y cuando eso ocurre, como respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor ¿cómo permite el Señor que lleguen a nosotros? Podemos ver o caer en la tentación de murmuración, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, como quiso en tiempos los hebreos quisieron regresarse para atrás para Egipto. Como les estaba comentando ahorita, se querían irse para atrás porque querían saborear los melones y los cucumbers y quién sabe qué otras cosas. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él puede dar. Número 3, hay sanidad en Dios para su pueblo. Nos dice la Escritura en Éxodo 15:26. Le dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de tus ojos,
y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor. Aquí dice tu sanador, pero dice en otras traslaciones, dice tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. ¿Ustedes creen que mi escenario no era difícil? Era duro. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua. Y las aguas que encuentran son amargas. Aún en la actualidad, allí hay aguas saladas y amargas, no potables ahorita en este tiempo. Pero allí el Señor manifestó su poder y gloria. Es interesante ver cómo aparece por primera vez en la Biblia el nombre de Jehová Rafa, nombre que significa Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mará. Las situaciones difíciles, con frecuencia, escenarios de revelación de Dios. Vale la pena hacernos aquí una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sal, en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto, por eso se llama el Mar Muerto, porque allí no hay vida debido a su alto nivel de sal. Entonces este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen Dios genera vida. Esto nos enseña en medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín que en medio de tus dificultades nuestro Señor puede mostrar su gloria. En medio de la maldición Él puede establecer tu bendición, porque todo es imposible para Él. No hay nada difícil para Dios, no hay nada difícil. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, consumido, cansado y muchos quizás desanimados. Pero el Señor no solo endulza esas aguas, sino que los lleva a Elim. Nos dice la Biblia en Éxodo 15:27, luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. En ese pasaje bíblico podemos ver varios aspectos importantes. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general se identifica en la actualidad con el Wats Garandel, a unos 96 kilómetros al sureste de Suez, que tiene una abundante vegetación, ahorita hoy en día, de palmeras, tamarindos y acacias. Y también tiene una fuente permanente que produce cerca de 1,200 galones por minuto. Un lugar verde y abundante, agua en medio de aquel desierto, o sea, un oasis. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran agua que corría. Podía ser que era una para cada tribu, porque Dios es proveedor para todos sus hijos. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, lugar en el que se renovaron fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan de Dios. ¿Cuántos aquí estamos esta mañana para restaurar nuestras fuerzas, para seguir adelante la siguiente semana? Estamos aquí para eso, ¿verdad? El Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia. Él sigue en medio de su pueblo, guiándolo y protegiéndolo. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. De la Biblia les voy a contar del Viejo Testamento 2 lugares donde las dificultades se han vuelto en milagros. Y a través del Viejo Testamento nos damos cuenta que Cristo Jesús varias veces
su alineación de Cristo Jesús fue interrumpida por el demonio. Usaba agentes en el tiempo para interrumpir que la cruz no llegara a ser, para que Cristo no naciera. Lo vamos a ver. Debemos ser conscientes de las dificultades, pruebas de nuestra fe o problemas. Pueden aparecer un día, cualquier día en nuestras vidas, sin previo aviso, sin duda alguna. La llegada de un nuevo hijo a la familia es supuesto una gran noticia. Hay gozo en la casa por semejante anuncio. Sin embargo, a veces el contexto es difícil. Pero Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, nos dice la Sagrada Escritura, según el libro de Éxodo 2, 1 al 2, un hombre de la familia de Leví, tomó por esposa a una descendiente de Leví que concebió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. La palabra de Dios nos enseña que el libro de Éxodo, que los padres de Moisés tuvieron que enfrentar una situación crítica, ya que el llegado de su hijo Moisés se daba en medio de un decreto del gobernante, el rey de Egipto, quien había dicho: todo hijo varón de los hebreos que naciese debe morir. Era pues un decreto de muerte, una voz del enemigo que se levantaba contra los planes del Señor. Sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que los padres de Moisés estaban juntos en la fe. Ellos eran hebreos, descendientes de Leví. Recordemos que la tribu de Leví fue donde salieron los sacerdotes, donde se asignaban los sacerdotes. Y no fueron avergonzados ni decepcionados por el Señor. Él los protegió de aquel decreto de muerte. El peligro era real. La situación era crítica. Sin embargo, podemos ver que los padres de Moisés, a pesar de todo, estaban unidos en la fe, aún en la adversidad. La ley o el decreto del rey egipcio era diamónico, era Satanás. Su objeto era inspirado por las tinieblas mismas, pues procuraban destruir la simiente de Dios, es decir, el objetivo era destruir las descendencias de donde vendría nuestro Salvador Jesucristo. Aunque aquella orden venía del faraón, los padres de Moisés fueron valientes. No sé si ustedes recuerdan uno de mis primeros mensajes cuando iniciamos el servicio en español, fue de ser valiente. Es necesario ser valientes. Y lograron ver el plan de Dios con su pequeño hijo Moisés. Ellos lo escondieron 3 meses. Fue un acuerdo entre ellos, lo hicieron juntos. Fortalecidos en Dios, lucharon unidos ante la adversidad. Es el poder de la unidad y el acuerdo como pareja. Debemos ejercer discernimiento y no permitir que el reino de las tinieblas traiga separación en el hogar. Ahora ora al Señor y clama su poder y amor. Él transforma las familias. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Es probable que veamos los poderes de las tinieblas levantarse contra el hogar de la familia, pero Dios es tan poderoso para salvarnos. Lo que debemos hacer es acudir a Él y depositar en sus poderes en sus manos nuestras preocupaciones. Orar con perseverancia y al final veremos el poder de Dios. De este embarazo y nacimiento en medio de la adversidad, el Señor levantó un poderoso siervo de Dios. Así, aunque el panorama sea difícil y las adversidades se levanten, debemos fortalecer nuestra fe y confiar en el cuidado del poder de Dios. En todo tiempo acude al poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña de manera clara y contente, o sea, continua, que es la presencia de Dios donde somos
renovados y transformados por su poder. ¿Y quién transforma nuestras dificultades en milagros? En el Salmo 138, versículos del 2 al 3 nos dice: de rodillas, David, de rodillas y en dirección a tu santo templo alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Cuando te llamé, me respondiste, gloria a Dios. Y mi alma desfallecida se llenó de vigor, se llenó de fuerzas, de esperanza. Renovó mi fe. En este salmo escrito por David, el Espíritu Santo nos enseña varias cosas respecto a la búsqueda de la presencia de Dios. En primer lugar, observamos que cuando decidimos buscar la presencia del Señor, nuestro ser empieza a experimentar una transformación y renovación, pues Dios es vida. Él ministra su fuerza y su poder a todo aquel que se expone a su poderosa presencia. Nuestro corazón inicia una verdadera transformación y nuestra fe se restaura, de modo que podemos creer que el Señor será quien transforme nuestras adversidades y dificultades en milagros. ¿Quién necesita milagros esta mañana? Necesitamos milagros, ¿verdad? Es una fe osada, o sea, valiente, renovada en Dios. Debemos recordar aquí también que el salmista dijo, según el libro de los Salmos 16:11, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso, gozoso, alegre, lleno de júbilo. Todo aquel que entra en la presencia de Dios es bendecido y transformado por su poder. Volviendo al Salmo 138, 2 al 3, podemos observar que en el texto varias palabras que nos permiten ver la vida de búsqueda del rey David por la presencia del Señor. Frases o términos como de rodillas, alabaré, clamaré, me postraré. Nos muestran que David entraba en la presencia de Dios y allí cuando él dice, me fortaleciste con vigor en mi alma, Dios transformó nuestra actitud de fe para confiar en sus milagros. Cuando vemos los diversos testimonios de la palabra de Dios, podemos concluir que cuando te sientas desfallecer, cuando sientamos vulnerables, cuando veas que el desánimo se levanta y viene contra ti, acude a nuestro Señor Jesucristo en oración como lo hacía David. Póstrate, alaba y clámale a Dios y de Él vendrán nuevas fuerzas. Dios renovará tu fe, tu esperanza y te fortalecerá y te ayudará a perseverar y a vencer todo obstáculo del mundo. Así que ve a la presencia del Señor, fortalécete en su poder y superarás toda tormenta y obstáculo, montañas, todo lo que el Señor, todo lo que está enfrente de ti. Él nunca te dejará avergonzado. En Cristo eres más que vencedor. Al considerar la trayectoria de nuestra vida hasta hoy, sin duda, es evidente que la protección y provisión de Dios, Él ha sido fiel y seguirá haciéndolo. Renuévate en Dios. Entra en su presencia y permite que su poder y fuerza vengan sobre ti. No tengas temor de reconocer delante de Dios tus debilidades. No tengas temor de decirle. Y agotamiento. Él es tu fuerza y tu refugio. Ante todo desafío y obstáculo, habla con Dios. Él tomará tu situación en sus manos. Él hará lo mejor en tu vida. Pide al Señor nuevas fuerzas y Él te dará en abundancia, pues Él desea que perseveres y avances hacia la meta que te ha preparado. Durante el ministerio de Jesús con sus discípulos se levantaron tormentas en el mar, enemigos vinieron a tentarle, otros procuraban quitarle la vida, pero siempre el Señor confió en su Padre
celestial. No importa el tamaño del problema, Dios transforma tus dificultades en milagros. En Mateo 17:20 Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el monte les obedecerá. Nada es imposible para Dios, para ustedes. Nos ponemos de pie, por favor. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los conforme en toda buena palabra y obra, la cual a su debido tiempo les mostrará al bienaventurado y soberano Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Por favor, les pido a nuestros intercesores que vengan al frente. Si hay alguien aquí presente que necesite oración, por la necesidad que sea, recuerden, nada es imposible para Dios. Vengan para que oren por ustedes. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Recuerden que nuestra misión continúa al salir de este lugar. Les deseo que las bendiciones y el amor de Dios abunden en cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga. Gracias.